querido Alfredo Calcaño, hijo, como decíamos, cuando estábamos en el programa. Alfredo, bienvenido. Tenemos una alegría de poder compartir con él estos momentos. Antes teníamos una semana, todos los días de la semana salíamos, después con siempre el recuerdo de don Alfredo Calcaño, que nos iluminaba en cada programa, y bueno, en ese laberinto que inventamos y pudimos discutir muchísimas cosas, muchas de la historia nacional, como nos transmitía don Alfredo Calcaño, y la especialización y la especificidad de Alfredo hablando de economía. Hoy estamos en otra situación, que es el gobierno de Milei. Tenemos una economía que se discute más o menos, porque realmente no hay una gran discusión sobre lo que pasa en la economía. Y bueno, me gustaría escucharte cómo estás, que digas lo que quieras, porque te aceptamos y queremos como compañero del programa, de volver al aire, y después eso, cómo estás viendo este momento de la Argentina, tanto en la economía como en lo político, ¿no? Bueno, primero querría decir que lo intento ver en perspectiva, en una perspectiva histórica, y utilizando conceptos que quisiera desarrollar hoy, como el del estilo de desarrollo. Estamos en una crisis, pero que no es una crisis simplemente de corto plazo, no es una crisis coyuntural, es una situación crítica en la Argentina en los últimos 50 años, desde que se rompió el modelo de desarrollo o el estilo de desarrollo industrial y se pasó a uno financiero rentístico. Que no es solo en la Argentina. Sin duda que no, pero fuimos, en cierto modo, adelantados. Porque esto data del año 76, podríamos incluso hacerlo llegar a Rodrigazo en el 75, cuando la entronización internacional del neoliberalismo vino con Thatcher y Reagan algunos años después, en el 79 y 80. No, yo lo digo esto porque, bueno, lo dije al principio, y me gusta siempre, como lo hacíamos con ustedes, relacionar lo nacional con lo internacional, porque a veces se termina hablando, y no es el caso de ustedes, solamente de lo que sucede en la Argentina, como si fuéramos a los únicos que le sucede, y lo que yo decía al principio del programa es que es una cuestión del sistema en Occidente que funciona de esta manera y que está en una crisis muy, muy importante, muy grave lo que pasa con Donald Trump, Europa. Bueno, vos conocés mucho de eso también, qué está pasando en Europa. O sea, esta crisis impacta de una manera contundente a todo Occidente, y nosotros padecemos porque estamos dentro del patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Con muy poca autonomía. Y estamos también en una situación internacional crítica en el sentido de lucha por la hegemonía, en donde tenemos por un lado Estados Unidos y sus súbditos, podríamos llamarlos, de Europa, por el otro lado los BRICS, liderados desde el punto de vista económico por China. Ahí hay una competencia o una lucha que se da en el plano económico, tecnológico y también cultural y político. Y ahí la Argentina debería saber cómo ubicarse, si es que va a ser de manera subordinada respecto del primer grupo, el de Estados Unidos, o si va a ser parte de los pares de economías llamadas algunas veces emergentes o economías de países que intentan tener un desarrollo autónomo. Ahí me hiciste acordar, hubo 4 años de gobierno que no eran enrolados, el de Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa, pero solo sobre el final vino el planteo del ingreso a los BRICS. O sea, no hubo una discusión internacional. Creo que había condicionamiento para que esto no sucediera, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, esta es de las
cosas que tenemos que aprender. El estilo de desarrollo al que queramos avanzar, una de las características es la forma de inserción internacional que tenga un país, que está vinculada con el tipo de política interna que vaya a tener, el modelo de desarrollo que vaya a tener el país. No se pueden separar, son las dos cosas íntimamente juntas. Y cuando planteemos una alternativa, que ya hay que plantearla, una alternativa al neoliberalismo que está haciendo trizas nuestra sociedad hoy en día. Parte de esa alternativa tiene que tener esa inserción internacional de una manera muy clara. Si me permitís, quisiera volver al tema de los estilos de desarrollo, porque la Universidad Nacional de La Plata, la editorial de la universidad, está por publicar un libro póstumo de mi padre, Alfredo y Calcaño, que se va a llamar Manual de Estilos de Desarrollo. Mi padre fue uno de los impulsores en los años 60 de esta concepción, de esta forma de ver la economía, la sociedad, los modelos de desarrollo. Y creo que es importante rescatar el concepto de estilo de desarrollo como algo que define de manera más precisa lo que muchas veces se hablaba en términos de sistema, capitalismo, socialismo, o en términos de estructura, desarrollo, semidesarrollo, subdesarrollo, porque hay muchos tipos diferentes de sociedad, de economías entre los países capitalistas desarrollados. No basta con decir, este país es capitalista desarrollado, porque Estados Unidos es muy distinto de Japón en su forma de funcionar, Italia Ustedes siempre y explicaban Suecia. El de Corea del Sur. Bueno, Tu papá siempre daba el ejemplo de el Corea ejemplo del Sur. de Corea del Sur es también, como país emergente, muy distinto de un país africano. También son estilos diferentes. Dentro del socialismo también hay distintos estilos en función del rol que se le da a los mercados, a la planificación. No son todo lo mismo. Y ahí es en donde se fue desarrollando el concepto de estilos. Primero en Venezuela, en el CENDES, el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, en donde trabajaba Oscar Barzaschi, también Arturo O'Connell, Roberto Frenkel, y de manera casi simultánea también en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y allí escribieron sobre los estilos de desarrollo Aníbal Pinto, Marshall Wolf, Jorge Graciarena, el sociólogo argentino, el uruguayo Juan de Barbieri, el chileno Pedro Sainz, y mi padre, Alfredo y Calcaño, era con la concepción de que el desarrollo no es algo solamente cuantitativo, no es solamente el crecimiento, es un aspecto cualitativo que es fundamental, y que Barzaschi definía como estilo social, ¿no? Un determinado modo de vivir, trabajar, evolucionar en una sociedad, y esto incluía un estilo de consumo laboral, tecnológico, científico, artístico, de acción política, y él hacía modelos del funcionamiento, por ejemplo, del estilo consumista o imitativo, que era tratar de desarrollarnos haciendo lo mismo que habían hecho antes los países desarrollados, el estilo autoritario, él escribía durante la época de Onganía y Lanusse, pero que era autoritario y al mismo tiempo industrialista, o el estilo creativo, que era el que él proponía. En el ámbito económico, Aníbal Pinto, el gran economista chileno de la CEPAL, definía al estilo de desarrollo como la manera en que dentro de un determinado sistema se organizan y asignan los recursos humanos y materiales con el objeto de resolver los interrogantes sobre qué, para quiénes y cómo producir los bienes y servicios. Es decir, el cómo tiene que ver con el tipo de tecnología que se usa, el qué y para quiénes tiene que ver con la distribución del ingreso y
qué peso va a tener el mercado externo, el mercado interno. Entonces son todas definiciones fundamentales que no vienen predeterminadas. Acá, de lo que se trataba, acá voy a citar a mi padre, es de ver el estilo de desarrollo como el resultado de la forma en que interactúan el Estado, el poder y el mercado en una determinada sociedad. O sea, cómo interactúan. No es que uno excluya a los demás. Tiene que haber algún tipo de interacción y algún tipo de objetivo. En el fondo, vuelvo a citar, en el fondo, decía mi padre, se trata de orientar el desarrollo de acuerdo con ciertos valores que durante muchos años fueron la justicia, la homogeneidad social, la autodeterminación nacional, el equilibrio ecológico y otros análogos. Se ve entonces cómo esta visión, este enfoque en términos de estilos de desarrollo, cuestiona el modelo único. El principio TINA, que era el principio de la primera ministra británica Margaret Thatcher, TINA por There is no alternative, no hay alternativa. Es esto o nada, es la única forma de desarrollarse. Y acá es en donde precisamente el concepto de estilos de desarrollo es importante, primero para analizar la realidad. Hay una realidad muy diversa, no hay un modelo único en la práctica, pero también desde el punto de vista normativo, hacia dónde se quiere ir. No hay un solo modelo, un solo tipo de sociedad al que obligatoriamente tengamos que ir y que encima sea el neoliberalismo. Y acá, de algún modo, retomo, después de esta introducción conceptual de los estilos de desarrollo, tu pregunta: ¿en dónde estamos parados ahora? Claro, porque mientras ibas desarrollando se me iban cruzando mil cosas. Creo que esta discusión, que las veces que no estábamos al aire y yo iba y charlaba con tu papá, él era la gran preocupación que tenía, que la política no escuchaba estos debates. A él y a usted le había ido bien en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, pero acá, sin atacar a ningún sector político, los estilos de desarrollo, ¿cuándo fue que se abandonaron de discusión en los análisis? Porque se vota un partido político, pero no hay una explicación ni un planteo de un estilo de desarrollo. Exactamente. Y bueno, lo que estamos viendo hoy es que la Argentina hace ya varias décadas ha roto su proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo que primero con el modelo agroexportador, luego con el modelo industrial en sus distintas versiones, porque el peronismo, el frondicismo o onganiano fueron lo mismo, pero eran todos industrialistas. Esa fue una época de crecimiento económico y de desarrollo social. Injusto muchas veces, pero con una cierta dinámica, una acumulación de capital y una sociedad que apoyaba ese grosso modo esquema de desarrollo. Y eso se rompió con la dictadura del 76, se dejó de tener un modelo de desarrollo que funcionara y estamos prácticamente estancados desde ese momento, salvo los cortos años del kirchnerismo, no hubo un crecimiento significativo en la Argentina y ahora estamos en un nivel de producción similar al de 2012. Entonces hay un problema serio de que no tenemos modelo de desarrollo. No estamos creciendo suficientemente, pero además no tenemos los motores que funcionen. La tasa de inversión es de 15% del producto, debería ser por lo menos del 25%, y en varios años durante el kirchnerismo fue arriba del 20%. O sea, acá hay un problema, no tenemos suficiente inversión, y no porque falte plata, porque plata hay, puesto que se fuga. La fugan los que deberían invertirla dentro del país. No tenemos entonces un actor suficientemente fuerte, una burguesía nacional que quiera invertir dentro de la Argentina. Y el problema principal es que la orientación
es rentística, no es productiva. ¿No? Si nos preguntamos ahora cuáles son los sectores privilegiados o en donde se gana plata o se promete ganar dinero en la Argentina, es el financiero y de recursos naturales, es la renta natural o la renta financiera. Pero una renta natural que puede ser muy importante para el desarrollo, pero que con el RIGI, este régimen de incentivo para las grandes inversiones, se esteriliza, se tiende a generar inversiones pero que van a ser de enclaves, cuando lo interesante de la inversión en los recursos naturales es que dinamiza el conjunto de la economía, porque el Estado cobra impuestos, porque le compran a proveedores locales, porque contratan mano de obra local, porque distribuyen salarios, porque transforman esa materia prima dentro del país. Es decir, cuando hay eslabonamientos productivos y eslabonamientos de ingresos. Y con el RIGI lo que se hace es que se corta todos esos eslabonamientos, puesto que se permite dejar todo el dinero afuera, se exporta y 100% de los dólares pueden quedar afuera, entonces no nos ayuda en ese gran problema que tenemos, que es la escasez de dólares. No se le obliga a las empresas a tener proveedores locales, no se le deja libre disponibilidad del producto para exportarlo como materia prima. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad que estamos perdiendo, que es aprovechar y usar nuestras riquezas naturales. Creo que este gobierno nos va a dar esta oportunidad, pero en los gobiernos populares, entre comillas, como el de Fernández o el kirchnerismo, ¿se logró introducir este debate de los estilos de desarrollo? No suficientemente. No suficientemente. En el kirchnerismo se hicieron varias cosas interesantes, con Alberto Fernández también, pero eran puntuales. El ARSAT, se retomó el programa nuclear, hubo recursos que fueron para ciencia y tecnología, creación de universidades nuevas. Hubieron muchas cosas en la dirección correcta, pero no hubo un programa completo, abarcativo de desarrollo productivo, una política industrial, y por industrial incluyo no solamente a la industria manufacturera, sino que también a los servicios modernos. No hubo un uso eficiente de los recursos que se dieron para esos fines, en el sentido que estaba bien darle una ayuda a la industria del conocimiento, a los servicios de conocimiento, cuando empiezan, pero no tiene sentido que Galperín siga cobrándolo. Claro. Y lo sigue cobrando, y eso lo siguió cobrando durante el kirchnerismo, durante Alberto Fernández. Entonces ahí es en donde tenemos la necesidad de tener una visión, una planificación coherente y de largo plazo, que por supuesto ahora no existe porque no quieren tenerla. Después, bueno, tenemos ahora una destrucción sistemática de los instrumentos que serán necesarios en un futuro para poder tener una política de desarrollo productivo con inclusión social. Y eso creo que es una de las cuestiones más graves que aparecen, porque es día a día que van demoliendo esas herramientas. Y el asunto es que no están siendo capaces, me parece a mí, tampoco de poner un objetivo, un proyecto alternativo viable. Y estamos viendo que el programa económico de este gobierno está haciendo agua. No sé si tenemos tiempo. Me están diciendo que no tenemos más tiempo, porque yo creí que sí, pero tenemos que entregar el programa. Bien. Esperemos poder seguir, que vengas y puedas explayarte como lo estás haciendo, porque estos temas no se discuten, no se conocen. Creo que el triunfo del neoliberalismo es justamente tapar esta discusión. Bueno, me parece fantástico. Con mucho gusto volvería a tratar los problemas de largo plazo, que gobierno no está encarando como corresponde, y los de corto plazo, que le pueden estallar en la mano en cualquier momento. Gracias, Alfredo.